Ay, esto realmente es muy lujoso. Sí, sí. Después de todo, es la mansión del general. ¿Cómo es que aún no ha salido? ¿Esposo? No. Hoy es el día de nuestra boda. No puedes... Alejarte. El primer amor de mi esposo se va a casar. ¿Para hacerla arrepentirse? Él, en el día de nuestra boda, abandonó la gran mansión del general y a mí, y se ofreció a ir a la frontera a defender. Por favor, asegúrate de entregar esta carta a mi esposo. Sí. Durante 2 años seguidos, escribí 99 cartas a casa y no recibí ninguna respuesta. Cuando llegó el tercer año, dejé de escribir. Pero en ese momento, él regresó. Ah, Muy bien, Shen Yuero. Llevamos 3 años casados y nunca viniste a la frontera a buscarme. ¿El niño que llevas, de quién es? Xiao Chunze, si no tratas bien a tu esposa, alguien tiene que tratarme bien. Malvado. Solo he estado fuera de la capital por 3 años y ya no puedes soportar la soledad. ¿No es así? Y hasta te has embarazado. Dime, ¿quién es el amante? Yunze, no toques a Yuero. Ella está embarazada de... Hinduero, te estoy preguntando. Xiao Chunze, te fuiste de casa por 3 años y solo dejaste una mansión del general que no daba abasto. Y desde entonces, sin noticias. Según la ley de nuestro país, si un hombre se va de su casa 1 año sin motivo, se puede divorciar. Ya no somos esposos. ¿Con qué derecho me controlas? Bien, bien, bien. Eres un malvado y aún te atreves a discutir. Hoy haré que toda la capital vea a ti, Shen Yuero, si eres una mujer mala. Hijo, escucha el consejo de tu madre. Libera a Yuero de inmediato. Tu madre solo quiere lo mejor para ti. El niño en su vientre realmente no se puede tocar. Hinduero, te embarazaste traicionando a tu esposo y aún te atreves a engañar a la señora, haciendo que mi madre, a su edad, te defienda. Hoy seguiré las reglas de la familia Xiao y te castigaré. Yunze. ¿Cómo pudo pasar esto? Si el niño en el vientre de Yuero se pierde, toda mi familia Xiao será ejecutada. Y ni siquiera será suficiente para dar explicaciones. ¡Suéltame! Song Ping-Teng, ¿no desapareciste hace 3 años? ¿Y cómo es que apareces aquí ahora? Muy bien. Así que cuando dijiste que ibas a defender la frontera, solo era una excusa para engañar a la gente. Lo que realmente querías era estar con esta mujer y ser una pareja en la frontera. ¿Y qué si lo es? Ahora que las cosas han llegado a este punto, tú, mala mujer, ¿aún tienes la cara de interrogarme? Kinguero, realmente no esperaba que fueras una persona tan libertina. Entonces, ahora que es así, ya no necesito hacer nada. Hermano Xiao, una persona que no guarda la castidad como ella debe ser castigada severamente. Estimados vecinos de la capital, mi esposa Shen Weirou fui a la frontera a luchar por 3 años, y ella en casa se embarazó del hijo de otro. Ya lo decía yo. El general nunca regresó a la mansión. ¿Cómo es que la señora quedó embarazada? Pero después de que la señora quedó embarazada, la anciana señora la cuidó muy bien. Shan Weirou, considerando que cuidaste la casa por 3 años, si te degradas a concubina y cedes el puesto de esposa principal a Pingting, te daré un lugar en la mansión del general para que tengas un sitio. De lo contrario, ahora mismo te ejecutaré, mala mujer. Xiao Junze, por tu culpa, me he convertido en la burla de toda la capital.
Y ahora, sorprendentemente, aún quieres que te ayude a dejar la capital. ¿No crees que esto es demasiado? Señuero, no quiero hablar de esto contigo. Recuerda, cuida bien de mi madre y de la mansión del general. Cuando regrese en el futuro, usaré mis méritos militares para proteger a tu madre y evitar que la familia Shen la maltrate. Vámonos. Señorita, la anciana señora fue asesinada por esa mujer venenosa de los Shen. Xiao Junzi, al principio dijiste que cuando regresaras usarías tus méritos militares para hacer justicia por mi madre, y por eso acepté soportar las burlas de toda la capital y usar mi dote para mantener la mansión del general. Pero cuando mi madre fue torturada por esa mujer, de la familia Shen hasta la muerte, ¿dónde estabas tú? Regresaste. Tu madre tuvo mala suerte. No pudo esperar mi regreso. ¿Y eso puede culparme a mí? Bueno, no te culpo. ¿Y ahora? Me arrastraste deliberadamente ante los ciudadanos de la capital para arruinar mi reputación y obligarme a ceder mi posición. ¿Acaso eso no merece culpa? Eso es porque no guardaste la virtud femenina y quedaste embarazada del hijo de otro. Exactamente. Quedaste embarazada del hijo de otro. ¿Y aún eres tan arrogante? Realmente no sé de qué está hecha tu cara. ¿Cómo es que eres tan... Basta. Yuero. ¿De quién es el hijo en el vientre de Yuero? Lo sé mejor que nadie. No es un hijo. Madre, esta mujer no me ha buscado en 3 años. ¿Cómo podría tener mi hijo? Este hijo es legítimo. Si dices una palabra más, no me sorprendas si no te reconozco como mi hijo. Madre, ¿qué dices? Esta persona está embarazada del hijo de otro y aún la defiendes. ¿No me reconoces como tu hijo? ¡Cállate! Si te atreves a decir una palabra más, la familia Xiao estará completamente arruinada. Madre, entonces dime, ¿quién es el verdadero padre de este niño? No creo que yo, Xiao Junze, no pueda lidiar con él. Hermano Xiao, cálmate primero. La tía debe haber sido engañada por alguien. En este mundo, ¿hay alguna suegra que permita que su nuera robe a un hombre? He oído que algunas personas usan drogas adictivas para controlar a la gente y hacerla obedecer. Veo que la tía ha estado pálida y cansada. Esto no será... Shen Yuerou, buscas la muerte. Xiao Junse como hijo, has estado sin noticias por 3 años. ¿Cómo puede una madre no preocuparse? ¿El cuerpo de la suegra está tan cansado? ¿Por quién? Xiao Junse, ¿acaso no lo sabes en tu corazón? Eres tan venenoso. ¿Cómo te atreves a echar lodo sobre Junze? Vengan aquí. Médico imperial. El niño no debe tener ningún problema. Yueru. Hijo. ¿Ni siquiera escuchas las palabras de tu madre? Rápido, llamen al médico imperial. O todo estará arruinado. Tía, veo que usted aún está demasiado engañada. Estos médicos imperiales sirven a las concubinas del palacio y no están disponibles para esto. Protejan a la anciana señora. No la dejen ser engañada por extraños. Suéltame. Xiao Junze, soy tu madre. No solo eres desobediente, sino que también lastimaste a Yuerou. Y además arruinaste a toda la familia Xiao. Suéltame. Xiao Junse, ¿te has vuelto loco? Si no quieren morir, suéltenme rápidamente. Mi hijo. No es algo que puedas mover con solo decirlo. Shen Yuerou, ¿estás embarazada? ¿Qué tan valioso eres? Xiao Junze, te digo. Hoy, si mi hijo tiene el más mínimo accidente, ¿creen que no voy a exterminar a los Xiao? Shen Yuerou, realmente no sabes de qué hablas. Hijo, no digas más. Yuerou tiene razón. No puedes tocar a este niño. Basta, madre. Ni siquiera sabes cuán grande es el mérito militar que yo, Xiao Junze, he logrado. El emperador me llamó a palacio. Seguramente seré nombrado duque. Hermano Xiao, ¿es esto cierto? Sí, esto fue antes de que dejara la capital.
Lo prometió el emperador. Es firme. En ese momento estaré por debajo de 1 y por encima de 10,000. Shen Yuerou, ¿ahora entiendes? No importa de quién sea el hijo en tu vientre. Yo, Xiao Junze, puedo matarlo si quiero. Como el nuevo poderoso, puedo matar si quiero. Xiao Junze, ¿realmente crees que tu mérito militar es tan impresionante? Hoy, si tocas a mi hijo, haré que tu mérito militar desaparezca. No sabes de qué hablas. En mi mansión del general, con esto, yo, Xiao Junze, aplicaré el castigo familiar. No me culpes si no soy misericordioso. Eres tú quien se niega a abortar a este niño de todas las maneras. Entonces lo haré yo mismo. ¿Qué vas a hacer? Naturalmente, aplicar un castigo de latigazos. Señuelo, no guardas la virtud femenina. Envenenaste a tu suegra. Entonces, ante los ciudadanos de la capital, te golpearé 100 veces. Como ejemplo. Bien golpeado. Deberían matar a esta belleza. Quedó embarazada del hijo de otro, y aún engañó a su suegra. Mujeres como ella, fue gracias a la generosidad del general Xiao, si no, ya estaría en una jaula de cerdos. A la jaula de cerdos. General, la señora ahora tiene un cuerpo invaluable. No puede tocarla. Detente. Es la primera vez que alguien desprecia la autoridad militar de Xiao Junze. Dime, ¿quién eres tú? Yo castigo a mi esposa. ¿Qué tiene que ver contigo? Si el general quiere saber la verdad, mejor cambiemos de lugar. Voy a ver quién es esa persona que se atreve a codiciar a la mujer de este general. ¿Te atreves a presentarte abiertamente? General Xiao, ¿sabes lo que has hecho? Todo está perdido, todo perdido. Nuestra familia Xiao está completamente arruinada. Tesoro, esta vez nadie podrá salvarte. Haniwero, pensé que estabas seduciendo a alguna figura importante, pero es solo un guardia oculto. ¿Y aún te atreves a traicionarme? Hijo, perdóname. Yo no debería haber revelado tu identidad en público. Pero en este momento, ya no puedo evitarlo. Xiao Junze, detente de inmediato. Mi hijo es... Xiao Junze, detente de inmediato. Mi hijo es... Aún faltan 98 golpes. Te lo ruego. Te ruego que llames a un médico para salvar a mi hijo. Ahora pides clemencia. Es demasiado tarde. Hermano Xiao, mira este tesoro. Hasta ahora no ha dicho quién es el amante. En mi opinión, ella ni siquiera se da cuenta de su error. Creo que deberíamos castigarla bien. Tú, tesoro desleal. Meterte en una jaula de cerdos es un favor. Hoy te usaré como ejemplo. Veré qué mujer en el futuro se atreva a ser tan inmoral como tú. Xiao Junze, ¿qué es lo que quieres hacer? Si te atreves a lastimar a mi hijo, te haré arrepentirte toda la vida. Y vivirás peor que la muerte. Tesoro, ¿tú crees que puedes hacerme arrepentir? Sí, Shen Yuerou. Tú, estando embarazada, ¿cómo te atreves a ser tan tonta y quedarte en la mansión? Realmente no tomas en cuenta a hermano Xiao. Para nada. Xiao Junze, suéltame de inmediato. El niño no aguantará. Shinwero, ¿no eres muy valiente? Te atreviste a traicionarme. Ahora solo es un desfile público. ¿De qué tienes miedo? Xiao Junze, escúchame. Los Xiao vienen de militares, no es fácil.
¿Acaso quieres destruir todo esto en un solo día? ¿Destruir a mi familia Xiao? ¿Con qué derecho? Presuntuoso. Hermano Xiao, este tesoro ha causado a la mansión del general una gran deshonra. Incluso tiene el descaro de usar ropa tan lujosa. Esto es un desafío directo a la reputación de la familia Xiao. Correcto. Tú, tesoro, no mereces la ropa de los Xiao. ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay! No. No me di cuenta de que esta belleza es tan voluptuosa y encantadora. Incluso embarazada, es tan ardiente. No me extraña que se haya metido con un amante. Este tipo de mujer es mala. Xiao Junze, tú siempre dices que soy la esposa de tu familia Xiao. ¿Pero qué has hecho? ¿Has expuesto a tu esposa a la vista del público? Hermano Xiao, no te ablandes. Esta mujer que quedó embarazada por adulterio no tiene sentido de la vergüenza. No necesitas hablarle tanto. Shangüero, oh Shangüero. Voy a ver. Después de este espectáculo, ¿qué cara te queda para seguir siendo la señora de la familia Xiao? Tu puesto está destinado a ser mío. Xiao Junze, me tratas así. El padre del niño te hará pedazos. ¡Ay, esta mujer! Todavía no reconoce la realidad. Solo repite las mismas frases una y otra vez. Y todavía menciona al amante. Si tiene el valor, que llame al amante para que la proteja. Probablemente su amante es un inútil de baja categoría, incapaz de protegerse a sí mismo. Xinguero, me estás amenazando. Es inútil. En este mundo nadie puede hacerme arrepentir. Arre. Se lo merece. Mátala para evitar que deshonre a nuestra capital. Xinguero, este es el resultado de traicionarme. Mejijo, mejijo. Si quieres salvar a este niño, entonces suplícame. Quizás lo perdone. Te suplico. Xiao Junze, ¿puedes hacerme trabajar como un esclavo? Haré lo que sea que me pidas. Por favor, perdona a mi hijo. Entonces, frente a todos los ciudadanos, di qué pecados has cometido. Habla. ¿Todavía no hablas? Soy una pecadora. Soy una mala mujer. He deshonrado la mansión del general. No merezco morir bien. Más fuerte. Soy una pecadora. Soy una mala mujer. He deshonrado la mansión del general. Merezco morir 1000 veces. Merezco ser ahogada. Ahora que sabes tu error, Por Dios, mátala. Bueno, ya que reconoces tu error y te corriges, yo, el general, te perdonaré la vida. Pero este niño no puede quedarse. No. Pero no te preocupes. En poco tiempo, yo, el general, enviaré a su padre a reunirse con él. Mi hijo. Mi hijo. ¿Llega su majestad? ¿Y cómo se atreven a hacer esto? Su servidor Xiao Junze rinde homenaje a su majestad. No sabía que su majestad vendría personalmente. Su servidor está consternado. ¡Viva su majestad! ¡Larga vida al emperador!
¿Por qué Su Majestad no me permite levantarme? ¿Es porque después de llegar a la capital, no he entrado al palacio para ver a Su Majestad? Su Majestad, su servidor no pudo presentar informes en el palacio de inmediato. Es culpa de su servidor, pero justo pasó algo grave en casa. Su servidor tuvo que regresar a manejarlo. General Xiao, ¿dónde está la esposa del general? No pensé que tan rápido. Su Majestad ya supiera sobre los problemas en la mansión del general. Por supuesto, Shen Yuerou, esa adúltera, solo quiere arruinar la mansión del general. No pensé que este asunto incluso haya molestado a Su Majestad. Pero por favor, Su Majestad, quédese tranquilo. Su servidor ya ha manejado a la adúltera. Definitivamente no permitiré que deshonren al general o a Su Majestad. Hermano Xiao, esas palabras tuyas son demasiado elegantes. Por supuesto. Yo actúo con determinación para eliminar todas las críticas por Su Majestad. En esta ocasión, Su Majestad, ¿cómo no va a estar complacido y recompensarme? Xiao Dunze, ¿a quién llamas adúltera? ¿Quién más podría ser? Naturalmente, Shen Yuerou es adúltera. ¿Tiene Su Majestad otras órdenes? Su Majestad, quédese tranquilo. Su servidor definitivamente no será parcial. La adúltera está a disposición de Su Majestad. No digas más, gran monje. Deja de hablar. Su Majestad realmente matará. Basta. Su Majestad, realmente es porque la esposa del general es desvergonzada lo que hizo que hermano Xiao rompiera las reglas. Si Su Majestad quiere culpar, cuente también con esta humilde sirvienta. Pingting, ¿cómo puedes hacer eso? Hermano Xiao, ya que vas a casarte conmigo, seremos esposos. Entonces, entre nosotros, esposos, compartir la gloria y la desgracia es natural. Su Majestad, en la casa de su servidor salió Shen Yuerou, esa adúltera. Realmente no merece ser la señora de la mansión del general. Su servidor y Pingting nos amamos mutuamente. Por favor, Su Majestad, concédenos el matrimonio. Está terminado viendo la expresión de Su Majestad. Parece que realmente está furioso al extremo. General Xiao, ahora Su Majestad, solo quiere saber el paradero de la esposa del general. Su Majestad, el tesoro está aquí. Yuero. Su Majestad. Ayuda. Ayuda a nuestro hijo. ¿Qué están haciendo parados? Llama a los médicos imperiales para tratar a la reina y al príncipe heredero. ¿La reina? ¿Quién es la reina? La reina. ¿Quién es la reina? Shen Yuerou. ¿Cómo es posible? Médico Wen, ¿cómo está mi reina? Calma, Su Majestad. Voy a tomar el pulso de inmediato. ¿Cómo? Su Majestad, la reina aún puede salvarse. Solo que sus heridas son demasiado graves. Gracias a que la reina se ha alimentado bien estos meses. De lo contrario, no habría aguantado hasta que usted llegara. ¿Y el niño? Te pregunto, ¿dónde está el niño? Su Majestad, el pequeño príncipe heredero probablemente ha fallecido. Su Majestad, acepte nuestras condolencias. Ustedes hicieron un buen trabajo. Su Majestad, acepte nuestras condolencias. Cuide su salud, Su Majestad. Su Majestad, cuídese. Este niño es el príncipe heredero. Shen Yuerou no mintió. Esto no puede ser. Su Majestad, lo urgente es llevar a la reina de vuelta al palacio para tratarla, o perderá la vida.
De vuelta al palacio. Xiao Junze, es mejor que reces para que la reina esté bien. De lo contrario, toda tu familia no será suficiente para que yo mate. ¿Cómo pudo pasar esto? Emperador, ¿cómo pudo estar con Shen Yuero involucrado así? Shen Yuero, esta buena persona. Todo es tu culpa. No aclaraste las cosas. Todo esto no tiene nada que ver conmigo. Todo es culpa de esa Shen Yueroi. Ella se negó a decir la verdad. De lo contrario, ¿cómo podríamos tratarla así? Ah, Lleven a los que lastimaron a la reina y arrástrenlos fuera. Esperen el castigo de la reina. Su Majestad, yo al menos he contribuido mucho al país. No puedes tratarme así. cierto, Su Majestad. Al principio, usted mismo prometió al hermano Xiao que lo nombraría duque. Ahora, sin recompensar el mérito y encarcelar a los contribuyentes, esto afectará los fundamentos del país. Ustedes asesinaron al único heredero de su majestad. ¿Acaso no es eso sacudir los fundamentos del país? Guardias. Suéltame, suéltame. ¿Por qué? No me resigno. Yo casi podía casarme con la familia del general, disfrutar de riquezas y honores. ¿Por qué me arrestas? Arrástrenla fuera. Suéltame. Su Majestad, las heridas de la reina son muy graves. No podrá levantarse de la cama en medio año. Imbéciles. ¿Qué hicieron las personas que envié a proteger? ¿Comiendo? Su Majestad. Los culpables Xiao Junze y Song Pingting están en la mazmorra clamando por verlo. Dicen que son inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso las heridas de la reina no fueron hechas por ellos? ¿Mi príncipe heredero? ¿Acaso no lo mataron ellos? Guardias. Su Majestad. Esto es todo lo que pasó hoy con Xiao Junze, después de entrar a la ciudad y todos los eventos ocurridos. Xiao Junze. Song Pingting. ¡Qué audacia! Xiao Junzi Song Pingting. ¡Qué audacia! La reina dijo que el niño en su vientre no podían provocarlo. Estos dos, en cambio, ellos aún se atrevieron a humillar arrogantemente a la reina, causando la muerte del príncipe heredero. ¿Y encima se hacen los inocentes? Su Majestad, cuide su salud. No deje que los traidores arruinen su salud. Dijiste que gritan inocencia en la cárcel. Ya que aún tienen fuerza para pelear, entonces denles primero el castigo de latigazos. Háganles probar el sufrimiento que la reina soportó. Entendido. Señora, ¿despertó? Yo voy a informar al emperador de inmediato. Yueru, ¿te sientes mejor? Emperador. Yueru. Emperador. Pensé que nunca volvería a verte. Yueru, esta vez yo no te protegí bien. Todas las personas que te lastimaron a ti y al niño, yo no perdonaría ninguna. Xiao Junze, desde el principio, mi matrimonio con tu familia militar fue una farsa. Ahora que finalmente encontré otro camino y tuve mi propio hijo, ¿por qué simplemente no me dejas en paz? Yueru, dilo. No guardes todo en tu corazón. Háblame de todo. Emperador. Xiao Junze y Song Pingting, para molestarme, no dudaron en encarcelar a la anciana señora Xiao.
Quería proteger la vida del príncipe heredero y menos quería hablar de ello en público. Pero ellos incluso insultaron al heredero imperial, llamándolo cariñito. Yo sé tu sufrimiento. Lo sé todo. Esperé durante mucho tiempo, hasta que por fin llegó este heredero imperial. Los médicos del rey también juraron, garantizando que sería un príncipe, que podía heredar el trono como príncipe heredero. Xiao Junze, tú, malvado, mereces morir 1000 veces. Yeru, tranquila. Definitivamente buscaré justicia para ti y para el niño. Ahora, estas personas ya están encarceladas. Haz con ellas lo que quieras. Su Majestad, por favor, permíteme ver a Xiao Junze una vez más. Hay algunas cosas que aún quiero aclarar en persona. Pero tu salud... Su Majestad, te lo ruego. ¿Está bien? Si no aclaro esto, temo que en mi corazón siempre habrá un nudo. Bien, bien, bien. Todo como tú quieras. Xiao Junze, ¿reconoces tu culpa? Tú, hipócrita. ¿Cómo te atreves a mirarme así? ¿Qué no me atrevería a hacer? ¿Acaso no es esta la mirada con la que me veías antes? ¿Qué? Ahora te toca a ti estar a merced de otros, sometido a la voluntad ajena, y no puedes soportarlo. Hipócrita. Tú, hipócrita, aún te atreves a burlarte de mí. ¿Sabes lo mal que me has hecho sufrir? Yo te hice daño. Soy un pecador. Avergoncé a la familia del general. Merezco morir 1000 veces. ¿Debería ser ahogado en una jaula? Debo morir. Debería de haber muerto hace tiempo. Bien, ya que reconoces tu error y te arrepientes, entonces este general te perdonará la vida. Solo que este cariñito no puede quedarse. Pero tranquilo, no pasará mucho tiempo. Este general enviará a su padre a reunirse con él. Niño. Mi niño. Xiao Junze, hasta ahora. ¿Cómo te atreves a decir que te perjudiqué? Si ese día, enfrente de la mansión del general, si hubieras escuchado la mitad de lo que te dijimos tu madre y yo, ¿no habrías llegado a este fin? Shinjero, ¿qué derecho tienes para criticarme? Si no fuera por tu buena suerte de haberte ligado con el emperador, hoy serías tú y tu hijo enterrados juntos en una fosa común. ¿Buena suerte? Tú, Xiao Junze, ¿cómo podrías saber mi sufrimiento? Yo, una mujer de familia noble. Si no fuera por la desesperación, ¿cómo habría hecho algo impropio? ¿Ja? No eres más que alguien juguetón por naturaleza. ¿Y qué excusa te buscas? Shangrero, ¿te atreves a golpearme? ¿Sigues diciendo que soy una mujer? Muy bien. Hoy te lo contaré todo. Te haré saber lo equivocado que estás. ¿Qué truco quieres hacer ahora? Ella es... ¿Cómo no la conoces? Ella es mi hermanastra. También era quien debía casarse con la familia del general. Imposible. Yo y tú teníamos un compromiso, un matrimonio formal. ¿Qué tiene que ver ella? Dilo. Cuenta toda la verdad. Sí, sí. Sí, Dilo rápido. es así, General Xiao. Porque vuestra familia del general ya estaba en declive. Todo el cariño se lo daba a Song Pingting. Ah, sí. Ella tampoco es buena. Siempre me decía que te despreciaba. Prefería ser concubina en la mansión del príncipe que mirarte siquiera. Cállate. ¿Qué tiene que ver Pinting con esto?
No digas tonterías. Cambias de tema. En resumen, yo no quería casarme con vuestra familia del general en declive y vivir en pobreza. Así que con mi madre, rogamos a mi padre y empujamos a mi hermana a casarse contigo. Total, tú no sabías quién tenía el compromiso infantil contigo. Xiao Junze, ¿ahora lo sabes? De principio a fin, mi matrimonio con vuestra familia fue una farsa. Entre tú y yo, no existía ningún compromiso. Yo no te debo nada. Imposible. Si es así, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué? Por supuesto, porque mi padre adoraba solo a su madre, haciendo que mi madre sufriera una vida infernal. Yo solo quería cambiar el destino de mi madre. Por eso te toleré todo. Me hiciste convertirme en la burla de toda la capital. Pero yo confiaba en tu promesa y te esperé 2 años angustiada y no tenías noticias. Las 99 cartas que te escribí cayeron en el vacío. Finalmente, mi madre se congeló hasta morir en invierno. Y tú estabas en la frontera, divirtiéndote con Song Ping Ting. No, no es así, solo que... Te digo, quizás otros tienen derecho a acusarme de ser una mujer sin virtud, pero tú no tienes ese derecho. Dile cómo murió mi madre. Fue mi madre quien maltrató a tu madre, no dejando que los sirvientes llevaran carbón. Tu madre tuvo que usar el carbón de baja calidad de la cocina y desarrolló tos. En ese frío glacial, tu madre o se moría de frío o de enfermedad. Tu madre no tenía opción. ¿Y más? Y cuando enterraron a tu madre, yo y mi madre le dijimos a mi padre que tu madre era de baja posición. No merecía estar en el registro familiar. Mi padre entonces consideraba al general Xiao, pero el general Xiao no regresaba. Así que... Basta. Aún así, aunque te fallé, no podías faltar a la virtud y seducir al emperador. ¿Seducir? En ese entonces, la madre de Xiao aún pensaba en ti. Xiao Junzi dijo que el cuerpo de mi madre era impuro. No me dejaba entrar. Me vi obligada a ir a la montaña a rezar. Y me encontré con su majestad. En esa ocasión, casi perdí la vida. ¿Qué dices? ¿Quieres saber? Te digo. Ante Buda, esta devota, Shen Guerou, solo pide misericordia. Para conceder a mi madre un lugar de descanso y que descanse en paz. Tú. Sálvame. Yo soy el soberano supremo, el emperador actual. Hoy fui atacado por asesinos. Gracias a ti. Dime, ¿qué quieres? Esta mujer común, Shen Yuerou, desea usar mi mérito de salvar al emperador para obtener justicia para mi madre. Sangüero, te doy una oportunidad. ¿Quieres seguirme? Xiao Junze ama a Song Pingting. Incluso fue a la frontera por ella. Yo en la mansión del general ya no tengo un lugar donde pararme. Dado esto, ¿por qué no puedo luchar por mí misma?
En ese momento yo creía firmemente que esa oportunidad fue un regalo de los dioses. Y la aproveché. Felicidades, Su Majestad. La consorte está embarazada. Yo he reinado por más de 10 años, pero no tengo herederos. Ella solo necesitó una noche para quedar embarazada. Felicidades, Su Majestad. Exactamente así es. La consorte tiene una constitución naturalmente fértil, perfecta para Su Majestad. Bien. Bien hecho. Yuero, tú has hecho una gran contribución a mí y a mi reino. Yo te nombraré reina. ¿Qué quieres? Yo te lo daré. Su Majestad, yo, como dije antes, solo quiero que mi madre descanse en paz. Quiero que mi padre, la concubina y mi hermanastra reciban el castigo que merecen. Yo te prometo. Con la ayuda de Su Majestad, yo haré que su familia se arruine por completo. Y todo esto lo conseguí luchando. Si se habla de buena suerte, solo el hijo en mi vientre, solo con su llegada, me permitirá ascender rápidamente. Pero tú regresaste y arruinaste todo esto. Xiao Junze, a estas alturas, ¿acaso no sientes ningún remordimiento hacia mí? Quizás sí te hice sufrir injusticias. El esposo es el guía de la esposa. Tú sufres por mí, y eso es natural. Yo, como hombre de honor, ¿por qué debería sentir remordimiento? Tú me humillaste. Me hiciste vivir años de viudez en vida. Regresaste y quieres divorciarte de mí. Y mataste al hijo en mi vientre. Todas estas cosas. Y dices que no hay remordimiento. Shen Yuero, yo digo, el esposo es el guía de la esposa. Tú sufres por mí y eso es correcto. Sí. En aquel entonces, si no hubieras interferido desde el principio y te hubieras casado conmigo, yo me habría casado con Pingting. Claramente, tú separaste a Pingting y a mí. Y aún tienes el descaro de acusarme. De separarlos. ¿Acaso no escuchaste lo que Shen Yanqiu dijo hace un momento? En aquel tiempo, Song Pingting ni siquiera te miraba. Si no fuera porque iban a enviarte a la frontera a ganar méritos y veían tu potencial de ascenso, ¿crees que te habría mirado con respeto? ¿Cómo puedo saber? ¿Tú acaso no conspiraste con tu hermanastra para tenderme una trampa? ¿Qué tipo de persona es Pingting? ¿Qué carácter tiene? Yo la conozco mejor. ¿Ah, sí? Shen Yuero, ¿qué quieres hacer? Por supuesto. Hacerte ver un buen espectáculo. Shen Yuero, ¿con qué derecho me miras así? Qué buena pareja tan coordinada. Incluso las palabras que dicen son idénticas. ¿Con qué derecho? Con el derecho de ser la reina. ¿Y tú? No eres más que la culpable de matar al príncipe heredero. ¿Qué reina? Tu mujer. No eres más que alguien que subió a la cama del emperador por suerte. De lo contrario, con una mujer como tú, ¿qué derecho tienes de sentarte aquí? Esa también es mi habilidad. Si tuvieras la capacidad. ¿Por qué no subes a la cama del emperador? Shen Yuero, no creas que al presumir aquí ya has ganado. Tu esposo, Xiao Junze, ¿acaso no te cuidaba con cariño antes? Pero ahora, él no es más que alguien bajo mis pies. ¿Y entonces? Entonces, Xiao Junze es así. Y el emperador también te tratará así en el futuro. Yo lo haré mejor que tú. Haré que el emperador me otorgue todo su favor. En lugar de ser como tú, que no eres nadie, y ni siquiera pudiste proteger a tu propio hijo.
Song Pingting, en la vida hay que aprender a estar satisfecho. Tener a un joven general que te ama y aún no estás contenta. ¿Aún aspiras a seducir al emperador? Hanwero, tú ahora eres la emperatriz. Por supuesto que puedes. Me dices estas palabras sin importancia. Ese Xiao Junze se dice que es un joven general, pero en realidad vive de sus ahorros, apoyándose en los logros de sus antepasados para llegar hasta hoy. Incluso sus méritos en el campo de batalla no se deben a los soldados que lucharon valientemente. Con un hombre como él, ¿cómo podría conquistarme? Si tuviera tu oportunidad, no solo sería general, sino que incluso el puesto de emperatriz sería mío. ¿En serio? Entonces, la persona que quiere seducir al emperador eres tú, no yo. Kanjiro, ¿qué quieres decir con eso? ¿Y Xiao Junze? ¿Qué le has hecho? Te aconsejo que primero te preocupes por ti mismo. Según lo que yo sé, Su Majestad está muy enfadado esta vez. Todos los que han dañado a mi hijo y a mí morirán. Shenguero, no fui yo quien mató a tu hijo. Es Xiao Junze. Búscale a él. Esto no tiene nada que ver conmigo. La emperatriz aún no ha hablado. ¿Quién te dijo que te movieras? ¿Quieres decir que te perdone? ¿Por qué? Kanjiro, la deuda tiene dueño. No fui yo quien mató a tu hijo. Es Xiao Junze. ¿Por qué me persigues? ¿Sin soltarme? A lo sumo, colaboro contigo. Dormimos juntas con el emperador y te ayudo a ganar su favor, ¿vale? Song Pingting. Realmente eres tonta y descarada. Nunca pensé que este tipo de cosas pudieras usarlas como moneda de cambio. ¿No creerás que, al cederte a mi esposo, debo agradecértelo? No es eso lo que quiero decir. Bien. Si quieres sobrevivir, responde obedientemente a mis preguntas. Yo te pregunto, ¿en estos 2 años Xiao Junze te ha escrito cartas? Sí, ha escrito. ¿Y ha escrito a la mansión del general? No. Song Pingting, ¿me tomas por tonta? Aunque Xiao Junze no me tiene en cuenta, su madre aún está en la mansión. Si puede escribirte cartas a ti, ¿no debería también escribir a su madre? Si no dices la verdad, sabes lo que te espera. Sí. Ha escrito. Una carta al mes. Pero no he recibido ni una carta. Además, le he escrito tantas cartas y él no ha respondido ni una. Pero todas las he interceptado. Es decir, las cartas entre nosotros las has retenido, cortando la conexión entre nosotros. Hiciste que Xiao Junze pensara que soy una persona despiadada, que en 2 años no le escribí ni una carta. Fuiste tú quien despertó la ira de Xiao Junze hacia mí, y por eso, al regresar, me humilló sin consideración. No se puede decir eso así. Si no hay falla, no hay conflicto. Si Xiao Junze realmente te quisiera, ¿cómo podría ser tan fácil engañarlo? En resumen, todo esto es culpa suya. General Xiao, ¿lo escuchaste? Hasta ahora, tu Song Pingting sigue echándote la culpa, evadiendo responsabilidades. Esta es de la mujer que tanto amas. ¿Ahora estás satisfecho? Kanjiro, ¿qué estás diciendo? Hermano Xiao, escúchame. No le hagas caso a sus tonterías. Te soy sincero. Te consideré mi tesoro. Dijiste que en la mansión del príncipe sufrías torturas. Hice todo lo posible para sacarte. Incluso fui a la fría frontera. No es así. Y tú me usas como chivo expiatorio. Xiao Junze, te lo dije desde hace tiempo. Ella no te valora en absoluto, y menos aún tu mansión de general. Tú no quisiste creerlo. Song Pingting,
Ya que es así, ¿por qué me mantienes en vilo? No, no es así. Suelten al general Xiao. No. Mujer, te mataré. Este espectáculo de acusaciones mutuas. Yo también he esperado mucho. Así que así es. Su Alteza no ha actuado con estas dos personas solo para este drama. Por supuesto. Eso sería aburrido. Así es más divertido. En realidad, hoy yo los hice encontrarse a propósito. Solo para que murieran sabiendo la verdad. ¿Qué dices? ¿Cómo? Yo lo dije. ¿No es lo suficientemente claro? Digo que ninguno de ustedes será perdonado. Shinjiro, ¿tú cómo puedes ser así? Sí, Shen Yuero. Los dos ya estamos así. ¿No puedes ser más magnánima y perdonarnos? Magnanimidad. ¿Me pides que sea magnánima con ustedes? Entonces, ¿quién lo será con el niño en mi vientre? ¿Y la magnanimidad? Su Alteza, la anciana señora Zhao solicita audiencia. Mi madre viene a salvarme. Shinjiro, aunque accidentalmente matamos a tu hijo, pero mi madre durante todos estos años te ha cuidado bien y ha trabajado duro. No puedes ignorarlo. Dejen entrar a la anciana señora. Así podrá ver a su hijo por última vez. Tú me estás asustando. Tú no puedes hacerlo frente a mi madre, actuar así. Exacto. Incluso si eres la emperatriz. No puedes violar la ética y las normas. Esta humilde sirvienta, Xiao Xinxi, saluda a Su Alteza la Emperatriz. Concedan asiento. Gracias, Su Alteza la Emperatriz. Anciana señora, hoy ha venido. ¿Por qué asunto? Madre, no más formalidades. Sálvame rápido. Esta humilde sirvienta ha entrado al palacio hoy, solo para rogarle una cosa a Su Alteza. He oído que en la mansión del general hay una medalla de inmunidad concedida por el anterior emperador, conservada en el templo ancestral. Si la anciana señora Xiao la presenta, quizás yo no pueda hacer nada. Madre, no le tengas miedo. La medalla de inmunidad fue concedida por el anterior emperador. Ella no se atreverá a actuar. Cállate. Shen Guero, no te alegres. Cuando mi madre saque la medalla de inmunidad, veré qué puedes hacer. Hermano Xiao, tú también sálvame. En el futuro, trabajaré como buey o caballo para recompensarte. ¿De acuerdo? Su Alteza la Emperatriz se equivoca. Esta humilde sirvienta no viene a rogar clemencia. El hijo rebelde de la familia ha cometido un gran crimen. Solo ruego al emperador y a Su Alteza la Emperatriz que no tengan en cuenta el honor y los méritos de la mansión del general. No sean indulgentes. Madre, ¿qué dices? Anciana señora Xiao, ¿es esto verdad? Sí, es verdad. Madre, no bromees. Saca la medalla de inmunidad rápido. Sí, tía. ¿Cómo es posible que no rescates a Junse? La mano de madre ha sido rota por tu gente. ¿Cómo puedo usarla? Xiao Junse, soy tu madre. No solo eres desobediente, sino que atacaste a Yuero y arruinaste a la familia Xiao. ¡Suéltame! 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 ¡Ay! Ah, ya veo. Sí, es cierto. En el mundo, ¿cómo puede haber una madre que no ame a su hijo? Solo es que el corazón está herido. ¿Sabes? El médico dijo que el brazo de madre ha sido dañado gravemente. En el futuro, el cuerpo de madre se debilitará gradualmente. Yo sé que me equivoqué. Yo pensaba que tú estabas engañado por otros. Realmente no era mi intención. Harrieta. Por eso no escuchaste la advertencia e insististe en atacar a la emperatriz. ¿Crees que lo que duele a madre es que tu gente me golpeó? Equivocado. Madre realmente está dolida por tu terquedad y obstinación, que han perjudicado la mansión militar dejada por tu padre y arruinado su reputación. ¿Cómo quieres que en el más allá me enfrente a tu difunto padre? No, no. Yo quería restaurar el prestigio de la mansión militar. No me equivoqué.
restaurar la mansión militar. Xiao Junze, qué atrevido eres. Ahora mira con cuidado cómo ha vivido madre estos días. Emperatriz, esto no lo hicimos nosotros. Pero aquel día, todos en la capital lo vieron. Todos saben que la mansión militar está acabada. Sí, es cierto. ¿Patear al que está caído es natural en las personas? Qué difícil para la señora Xiao tener que cargar con la ira de toda la familia Xiao por Yunze. ¿Realmente entiendes cuánto duele madre? Y tú, al verme, ni una palabra de preocupación. Tú viste, solo piensas en que madre te salve. ¿Cómo pude dar a luz a un ingrato como tú? ¿Desagradecido? ¿Cómo es posible? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice realmente? Tía, no puedes decir eso. Aunque Junse no sea nada, es tu hijo, nacido tras 10 meses. No puedes ignorarlo. Tía. Señor Xiao, no te aflijas. En cuanto a esta bestia, yo me encargaré de castigarla. Gracias, emperatriz. Me retiro. Madre. Espera. Sálvame esta vez, por favor. Xiao Junze, la señora Xiao ya lo dijo claramente. ¿Cómo tienes tanta cara para seguir suplicando? Cállate. Madre, soy tu único hijo. El único hijo de la mansión militar. ¿Realmente no me salvarás? Como si nunca te hubiera dado a luz, desgraciado. Madre. Rómpanle las piernas. Shinwero, ¿realmente quieres acabar con todo? Llévenlos a la cárcel. Mañana exílenlos a Lingnan. ¿Exilio? Y a Lingnan. Ese lugar está lleno de miasma y plagado de insectos venenosos. No iré. Shen Yuero, maldita seas. Mejor mátame directamente. Matarte. Sería demasiado fácil para ti. Lingnan tiene mucho miasma e insectos. Cuando lleguen allí, podrán disfrutarlo bien. No iré. Estoy cansada. Ayúdenme a descansar. No. Felicidades, Su Majestad. La emperatriz está embarazada de nuevo. Bien, mi buena emperatriz. Yuero, tranquilízate. Este hijo, yo no permitiré que le pase ningún accidente. Creo en Su Majestad. Tengo que ir a la audiencia matutina. Yuero, si quieres algo, dilo sin reservas. Yo lo concederé todo. Gracias, Su Majestad. Emperatriz, acabo de recibir noticias. Song Pingting y Xiao Junze llegaron a Lingnan anteayer. Pero Song Pingting enfermó en el camino y probablemente no aguantará mucho. ¿Y Xiao Junze? Xiao Junze al menos es un militar. El exilio para él aún es soportable. Solo siguiendo sus órdenes, nuestra gente lo hizo a propósito. Lo enviaron a una tribu en Lingnan. Se dice que allí a la gente le gustan los hombres robustos para caldos nutritivos, lo que también es beneficioso para sus gusanos. Así que, en este momento, Xiao Junze ya está disfrutando. Xiao Junze, este sabor amargo, espero que lo sabores bien. ¡Rápido! Felicitaciones, Su Majestad. La señora ha dado a luz a un príncipe. Yo felicito a Su Majestad. Transmitan rápidamente mi decreto. El príncipe heredero ha nacido. Amnistía general para el reino. Obedeciendo el decreto. Yo, el ministro culpable Xiao Junze, saludo a la reina. Gracias a la misericordia de la reina, permitiendo que yo regrese a la capital. Te equivocas. La amnistía general es por orden del emperador. Yo, la reina, no tengo intención de permitirte regresar. Mejor regresa a tu mansión del general. Señora, por lo de antes,
Señora, de cualquier manera, te ruego que me des algo de dinero. De lo contrario, yo no podré soportar las deudas de la mansión. Esos acreedores me destrozarán. Xiao Junse, hablas demasiado. Retírate. Entiendo. Obedeciendo el decreto. Señora, la señora Xiao parece haber perdido completamente la esperanza en Xiao Junse. Ella regresó directamente a su familia natal para vivir sus últimos años en paz. Ahora, la vasta mansión del general solo queda Xiao Junse. Él ha sido presionado por deudas continuamente y su cuerpo está destrozado. Xiao Junzi está acabado. En el futuro, sobre sus asuntos, no hay que prestar más atención. Sí, señora. Espera, hay una cosa más. En Lingnan hay una vieja conocida del general. Invítala a regresar a la capital para reunirse con el general. Esta pareja ideal debe estar atada juntos para siempre.